Muy buenos días, el día de hoy les vamos a presentar nuestro informe acerca de electrostática. Objetivos. En este laboratorio de Fisicados, nuestro objetivo principal es explorar y comprender los principios de la electrostática a través de diversos experimentos. Para ello nos enfocaremos en los siguientes puntos. Primero, entender los principios de la electrostática. Segundo, analizar el comportamiento de diferentes materiales frente a cargas electrostáticas. Tercero, demostrar la transferencia de carga. Cuarto, identificar la influencia de distintos materiales en la electrostática. Ahora vamos a ver un poco el marco teórico de electrostática. La electrostática estudia las cargas eléctricas en reposo y sus interacciones. Toda materia está formada por protones de carga positiva, electrones de carga negativa y neutrones sin carga. La carga no se crea ni se destruye, solo se redistribuye. Las cargas interactúan según la ley de Coulomb, que dice que cargas del mismo signo se repelen y cargas opuestas se atraen. Así también que la fuerza es mayor cuanto más grandes son las cargas y cuanto más cercanas están. Cada carga genera un campo eléctrico que influye en otras cargas cercanas. También se representa con líneas de campo, en el cual salen de cargas positivas y entran a las cargas negativas. A mayor densidad de líneas, mayor intensidad va a ser el campo. Los materiales afectan también el movimiento de las cargas, los cuales se clasifican en conductores, que son metales que permiten que las cargas se muevan libremente, y en aislantes, que son plásticos, vidrios, papel, los cuales restringen el movimiento de cargas. Ahora, hablando un poco de inducción y polarización, en la inducción, un objeto cargado puede hacer que las cargas de un conductor se redistribuyan sin contacto, y en la polarización, que en los aislantes, los electrones se desplazan levemente, generando una separación de cargas sin movimiento libre. Ya concluyendo, podemos decir que la electrostática explica fenómenos cotidianos, como cuando sentimos una descarga al tocar un objeto metálico después de caminar sobre una alfombra. También la electrostática es muy clave en tecnología, con impresoras láser y pantallas táctiles. Como procedimiento. Primero, carga de corchos. Suspendemos dos corchos con una cuerda en un trípode. Frotamos cada varilla de metal, de madera, de vidrio y de plástico con una tela para cargarlas electrostáticamente. Acercando la varilla a los copos, observamos si se atraen o se repelen, registrando diferencias entre los materiales. Como tal, en este laboratorio de electrostática nos encontramos con una variedad de herramientas y equipos que nos permiten explorar los principios fundamentales de la electricidad estática. En este laboratorio se involucró la utilización de una base de soporte. Esta nos permite colocar la varilla de soporte, la cual está aislada y posee un casquillo de retención y conexión. Ambos elementos permiten darle estabilidad a diferentes materiales conductores. El primero es un gancho que permite colocar un péndulo con dos pepitas de corcho que al interactuar con las varillas de abonita, vidrio, acrílico o madera, después de haber sido frotadas, generan una interacción y permite hacer el primer experimento. En este experimento, como los corchos están unidos por un hilo, podemos apreciar que al cargarlos, ambos se repelen, ya que ambos terminan siendo cargados con la misma carga, ya sea negativa o positiva, provocando que se repelen entre sí. Al frotar la varilla de plástico con la tela, esta termina siendo cargada negativamente. Esto significa que el elemento ha ganado electrones. Por consiguiente, la tela ha perdido electrones por medio de la fricción, pero al frotar la varilla de vidrio, esta termina siendo cargada positivamente, lo que significa que ha perdido electrones, apreciando que cuando acercamos la varilla de vidrio, esta termina atrayendo los corchos que han sido cargados por la varilla de plástico. Como segundo, carga de tiras de papel. Ubicamos tiras de papel sobre una superficie o sobre un trípode. Cargamos electrostáticamente las varillas frotándolas con la tela.
Acercamos cada varilla a las tiras de papel, observamos si las atrae o las repele y comparamos la intensidad del efecto entre materiales. Plumón eléctrico, el cual consta de una base de material conductor y una cabeza con tiras de papel que al ser excitadas por la energía de las varillas se atraen o se repelen. Para este ejercicio podemos apreciar exactamente lo mismo que vimos en el ejercicio anterior con los corchos. Estos papelitos están siendo cargados ya sea negativamente o positivamente, ya sea usando con la varilla de plástico o la varilla de vidrio. Tercero, movimiento de esferas metálicas entre campanas. Colocamos un trípode con 3 campanas metálicas y suspendemos pequeñas esferas metálicas entre ellas. Encendemos la fuente de alta tensión y observamos cómo las esferas se mueven entre las campanas, influenciadas por la carga eléctrica. También contamos con un motor electrostático con CD y una balanza con campanas que al igual se le aplicó electricidad y permitió la visualización de la oscilación de los péndulos para apreciar sonido hasta alcanzar el punto de quiebre del aislamiento del aire. Como cuarto, transferencia de carga y una esfera metálica. Ubicamos una esfera metálica en un soporte plano y cubrimos con un envase de plástico con una aguja metálica en la parte superior. Conectamos la aguja a la fuente de alta tensión y observamos que la transferencia de la carga a la esfera. En este experimento podemos apreciar cómo al aplicar un alto voltaje entre dos terminales bastante cercanos, este voltaje termina rompiendo la resistencia del aire, ionizándolo. Y como consecuencia podemos apreciar ese haz de luz azul y un cierto chirrido. Quinto, rotación de una esfera en un soporte con baranda metálica. Colocamos una esfera de vidrio en un soporte con una baranda metálica. Encendemos la fuente de alta tensión y observamos cómo la carga eléctrica afecta su movimiento, generando una rotación debido a la atracción y repulsión entre las cargas. En el experimento de la esfera de cristal, podemos ver que en la base está conectado la terminal positiva. Lo que está provocando es que la esfera termine siendo cargada positivamente y alrededor está conectado el terminal negativo. Por consiguiente terminarán siendo atraídos la esfera positiva y la base negativa, provocando un movimiento. Sexto experimento. Movimiento de corchos dentro de una caja de plástico. Colocamos varios corchos pequeños sobre una superficie plana del trípode. Cubrimos los corchos con una tapa de plástico, asegurándonos de que estén encerrados dentro del sistema. Conectamos la tapa de plástico a la fuente de alta tensión y podemos observar cómo los corchos comienzan a moverse caóticamente dentro del recipiente, saltando y rebotando de un lado a otro. Contamos con un motor electrostático que permitió hacer un centrifugado con energía de bolitas de corcho. Nuevamente en el experimento del molino podemos apreciar cómo objetos cargados con la misma carga se terminan siendo repelidos y objetos con diferentes cargas terminan siendo atraídos, provocando un movimiento. Y como conclusión, al finalizar el laboratorio analizamos nuestros hallazgos y reflexionamos sobre cómo los principios de la electrostática se manifiestan en cada experimento. Nos sorprendió especialmente el comportamiento de los corchos dentro del recipiente cerrado, lo que nos permitió ver en acción el efecto de un campo electrostático en partículas pequeñas. Este laboratorio nos permitió entender cómo la electricidad estática influye en los materiales y cómo podemos manipularla para diferentes aplicaciones en la tecnología y la ciencia. Como conclusión, este experimento permitió apreciar que la energía electrostática puede ser generada y transferida. Además, visualmente se mostró la diferencia entre hacer interactuar un material y otro.
También que los conductores y aislantes juegan un papel importante al momento de acercar una de las varillas cargadas, ya que determinará si el material se repele o se atrae. En este laboratorio pudimos evidenciar cómo la ley de Coulomb actúa sobre las cargas, en el laboratorio pudimos experimentar de cargas positivas a negativas, generando campos con kilovoltios, lo cual nos da una perspectiva visual de cómo se desarrolla esta ley.